El gobierno de Alberto Fujimori en Perú, que abarcó desde 1990 hasta el año 2000, fue un periodo marcado por una serie de eventos significativos. Análisis general de su gobierno. Contexto inicial. Fujimori asumió la presidencia en 1990 en un momento en que Perú enfrentaba graves problemas económicos, sociales y políticos, como la hiperinflación y el terrorismo. 2 medidas económicas. Durante su primer mandato, Fujimori implementó medidas económicas drásticas conocidas como el Fujisok, que incluyeron la liberalización de la economía, la privatización de empresas estatales y la apertura del país a la inversión extranjera. Estas medidas lograron estabilizar la economía y controlar la inflación, pero también generaron controversias y aumentaron la desigualdad social. Lucha contra el terrorismo. Fujimori enfrentó el desafío del grupo terrorista Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Tupac Amaru, MRTA. Su gobierno adoptó una estrategia militar y de inteligencia para combatir a estos grupos, lo que llevó a algunos éxitos, pero también a violaciones de derechos humanos. Autoritarismo y crisis política. A lo largo de su gobierno, Fujimori consolidó un fuerte poder presidencial y debilitó las instituciones democráticas. En 1992, disolvió el Congreso y cerró el Poder Judicial, dando inicio a un periodo de autoritarismo. Posteriormente, en 2000, intentó un controvertido tercer mandato a través de una reelección ilegal, lo que llevó a una crisis política y su renuncia desde Japón vía fax. Violaciones a los derechos humanos. Durante su gobierno, se registraron violaciones a los derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales y casos de corrupción. La esterilización forzada de mujeres indígenas también fue un tema polémico. Legado mixto. El gobierno de Fujimori dejó un legado mixto en Perú. Por un lado, estabilizó la economía y derrotó a grupos terroristas, pero por otro lado, su autoritarismo y violaciones a los derechos humanos generaron críticas y controversias. Posterioridad y condena. Fujimori vivió exiliado en Japón tras su renuncia en 2000. En 2005 fue arrestado en Chile y extraditado a Perú, donde fue condenado por violaciones a los derechos humanos y corrupción. En resumen, el gobierno de Alberto Fujimori en Perú fue complejo y lleno de contradicciones. Mientras implementó medidas económicas exitosas, su estilo autoritario y las violaciones a los derechos humanos empañaron su legado. Su condena posterior por corrupción y violaciones a los derechos humanos refleja la controversia y los desafíos éticos de su tiempo en el poder.